Buenas tardes, estimado licenciado Walter Amaya, colegas y compañeros de la clase de tendencias. Como equipo número 1, hablaremos acerca de la adopción de las NIF por primera vez, que es importante para las empresas para mejorar la función financiera a través de una mejor consistencia en las políticas contables. Cuando hablamos acerca de las NIF, estamos hablando de las normas internacionales que regulan la información que vamos a revelar en nuestros estados financieros. En este caso tenemos que preguntarnos cómo nacieron, quiénes las crearon, y todo comienza en Estados Unidos con la creación del Consejo de Principios de Contabilidad, que emitió los primeros enunciados que guiaron la forma de presentar la información financiera. Posteriormente surgió la FASB, que significa Consejo de Normas de Contabilidad Financiera. Este comité, que aún está vigente en los Estados Unidos, logró gran incidencia en la profesión contable. Pero ¿cómo viene surgiendo las NIF, las Normas Internacionales de Información Financiera? Vamos a hablar un poco acerca de que hasta el año 2003 eran conocidas como Normas Internacionales de Contabilidad, NIC. Las NIC tienen sus inicios en el año 1974 y son emitidas por el Consejo de Normas Internacionales de Contabilidad, IASB, que antes era el Comité de Normas Internacionales de Contabilidad, IASC. Estas normas surgieron con el propósito de lograr la uniformidad en la presentación de los estados financieros, facilitando la comparabilidad de la información entre los países que han decidido adoptar dichas normas. Por eso mismo, las normas internacionales fueron adoptadas por muchos países y por la necesidad de contar con información financiera uniforme que facilite la actividad empresarial en el mundo. En El Salvador, el Consejo de Vigilancia de la Profesión de la Contaduría Pública y Auditoría acordó adoptar las normas internacionales de contabilidad NIC, estableciendo su entrada en vigencia a partir del 1 de enero del 2004, de forma escalonada, siendo las primeras empresas obligadas a implementarlas las que emiten títulos valores que se negocian en el mercado de valores, así como los bancos del sistema y los conglomerados de empresas autorizadas por la Superintendencia del Sistema Financiero. Ahora vamos a hablar acerca de cómo adopción de NIF por primera vez. Vamos a ver los aspectos que obligan a adoptar la NIF. Primero, tenemos los cambios en el entorno económico, apertura de nuevos mercados, tratados de libre comercio, la globalización y veamos el segundo punto, consecuente cambio en información contable, que es la información transparente, la actualización técnica, la necesidad de información contable. Se necesita información contable clara, confiable y oportuna, que ya sabemos que es el objetivo principal de la información que presentamos en los estados financieros. Además, existe un acuerdo que da los pasos a la adopción de las NIF. Vamos a ver, el 7 de octubre de 2009, el Consejo de Vigilancia de la Profesión de la Contaduría Pública y Auditoría acuerda aprobar la adopción de las NIF versión completa en idioma español, con responsabilidad de presentar la información financiera al público a partir del ejercicio que inicia el 1 de enero del 2011. Norma que se emite, por lo que ya dijimos, el Consejo de Normas Internacionales de Contabilidad. La preparación de los estados financieros con propósito general y todas aquellas entidades que cotizan en el mercado de valores o con obligación pública de rendir cuentas. ¿Cuáles son esas entidades que cotizan en el mercado de valores? Son aquellos que necesitan recursos para financiar sus proyectos y para ello venden sus acciones o bonos en el mercado de valores. Vamos a ver la base legal que nos obliga, de alguna manera, por así decirlo, a adoptar las NIF. Vamos a ver el Código de Comercio. En el artículo 443 dice o cita: todo balance general debe expresar con veracidad y con la exactitud compatible con sus finalidades la situación financiera del negocio a la fecha que se refiera. Sus renglones se formarán tomando como base las cuentas abiertas, de acuerdo a los criterios de estimación emitidos por el Consejo de Vigilancia de la Profesión de la Contaduría Pública y Auditoría, y en su defecto por las normas internacionales de contabilidad. En el artículo 444, siempre del Código de Comercio, nos cita: para la estimación de los diversos elementos del activo, se observarán las reglas que dicta el Consejo de Vigilancia de la Profesión de la Contaduría y Auditoría, y en su defecto por las normas internacionales de contabilidad. Este
estos dos artículos prácticamente nos están diciendo que todo balance, es decir, todas las empresas, todas las sociedades deben expresar con veracidad, es decir, que sus cifras sean fiel reflejo de la realidad. En eso se interpreta de esa manera. Dice que tomando como base a aquellas cuentas abiertas de acuerdo a los criterios de estimación por el Consejo de Vigilancia. El Consejo de Vigilancia ya adoptó que vamos a utilizar las NIF para aquellas empresas, NIF completas, para aquellas empresas que cotizan en el mercado de valores y que tienen la obligación de rendir cuentas públicas. Vamos a ver, dice el objetivo de la adopción de las NIF. El principal objetivo es asegurar que los estados financieros de una entidad contenga información que sea transparente para los usuarios y comparable para todos los ejercicios que se presenten, que suministre un punto de partida adecuado para la contabilización según las normas internacionales de información financiera NIF y que pueda ser obtenida a un coste que no exceda los beneficios proporcionados a los usuarios. Tenemos el alcance del por qué adoptaremos las NIF. Una entidad aplicará esta NIF en dos casos: sus primeros estados financieros con arreglo a las NIF y en cada informe financiero que en su caso presente de acuerdo con la NIC 34, información financiera intermedia, relativos a una parte del ejercicio cubierto con sus primeros estados financieros con arreglo a las NIF. Vamos a hablar del reconocimiento y valoración de la NIF. Una entidad elaborará y presentará un estado de situación financiera de apertura con arreglo a las NIF en la fecha de transición a las NIF. Este es el punto de partida para la contabilización según las NIF. Una entidad usará las mismas políticas contables en sus estados de situación financiera de apertura con arreglo a las NIF y a lo largo de todos los ejercicios que se presenten en sus primeros estados financieros con arreglo a las NIF. Una entidad no aplicará versiones diferentes de las NIF que tuvieran vigentes en fechas anteriores. Una entidad podrá aplicar una nueva NIF que todavía no sea obligatoria, siempre que en la misma se permite la aplicación anticipada. Vamos a hablar acerca de la presentación e información a revelar. Primer punto, la información comparativa. Segundo punto, la explicación de la transición a la NIF. Tercer punto, las conciliaciones. Cuarto punto, la designación de activos financieros o pasivos financieros. El quinto, uso del valor razonable. El sexto, información financiera intermedia. Vamos a seguir hablando acerca de la base legal y hablamos ahora acerca del reglamento de aplicación del Código Tributario. En el artículo 66 dice: los estados financieros a presentar serán los que establecen las normas internacionales de contabilidad, a los que se acompañarán de las respectivas notas necesarias de acuerdo a las circunstancias y actividades que desarrollan los contribuyentes que ameriten ser reveladas de acuerdo a la norma referida. Eso según el decreto ejecutivo número 117 del 11 de diciembre del 2001. Ahora ya no serían en este caso las normas internacionales de contabilidad, sino las normas de información financiera. Ahora vamos a hablar acerca de la ley del ejercicio de la contaduría pública. Y dice en el artículo 36, son atribuciones del Consejo, hablando del Consejo de Vigilancia, en el literal F, nos dicen establecer los requerimientos mínimos de auditoría que deben cumplir los auditores respecto de las auditorías que realicen. Ahora, en el G, fijar las normas generales para la elaboración y presentación de los estados financieros e información suplementaria de los entes fiscalizados. Determinar los principios conforme a los cuales deberán los comerciantes llevar su contabilidad y establecer criterios de valoración de activos, pasivos, constitución de provisiones y reservas. Aprobar los principios de contabilidad y las normas de auditoría internacionalmente aceptadas, inclusive financieras, cuando la ley no haya dispuesto de manera expresa sobre ellas. Hablando un poco acerca de la transición de las NIF a pymes, nos dan los requisitos. Primer punto, la identificación de la fecha de transición, es decir, establecer el punto de partida, como nos hablaba en las diapositivas anteriores. Todos los ajustes a la fecha de transición se deben reconocer directamente a las ganancias acumuladas. Selección de las políticas contables que cumplen con las NIF para pymes. Tercer punto, preparación de un balance general de apertura según las NIF para pymes. Esto siempre a la fecha de apertura o al punto de partida que vamos a implementar las NIF. Y como último punto dice la preparación de los estados financieros según las NIF para pymes. Vamos a ver un poco acerca del esquema de cómo se debe de realizar la transición de las NIF para pymes. Vamos a ver las fechas claves. Aquí dice último periodo cubierto por previos de los principios contables generalmente aceptados. En el 1 de enero del 2010
se llevó la transición de los estados financieros comparativos en la primera adopción de las NIF para pymes. El 1 de enero del 2011 se hizo la fecha de adopción y el 31 de diciembre del 2011 se corrió el periodo corriente en adopción de las NIF para pymes. Aquí mismo lo dice en la fecha de transición, el 1 de enero del 2010. La fecha en que se adoptó las NIF para pymes fue el 1 de enero del 2011. Y por último, la fecha de reporte. A partir de ahí están obligados a poder presentar los estados financieros en base a las NIF para pymes. Y por último vamos a ver la implementación de las mismas. Fase 1. En estudio preliminar hay que analizar cuáles son las cuentas, cuáles son los requerimientos, cuáles son los, según las normas de información financiera, qué son los puntos que se deben estudiar, ver que aplican o no. Esto se ve en el estudio preliminar de la fase 1 de la transición a las NIF. El 2, vamos a ver la fase 2. Primero es la estructuración del proyecto. El 2.2, evaluación de componentes y resolución de asuntos técnicos. Y por último, la conversión inicial. La fase 3 se vuelve en la integración del cambio, es decir, ya en esta fase 3 se vuelve ya en los estados financieros en base a las normas internacionales de información financiera para pymes, que es pequeñas y medianas empresas. Ahora vamos a seguir hablando de la implementación. Vamos a ver los cambios en números, la determinación de las nuevas políticas contables, modificación de los saldos de apertura, resultados, etc. El cambio de mindset, nuevo lenguaje de negocio, que vamos a hacer, ahí se ve la comunicación, donde la interna, externa, la capacitación, no únicamente para el equipo de finanzas, Contraloría, bien como lo dice ahí, sino también además las relaciones con inversionistas y analistas. Recordemos que una forma era presentar los estados financieros en base a las normas internacionales de contabilidad, y ahora con la implementación y la transición a las normas internacionales de información financiera cambian la forma de revelar la información en los estados financieros. Ahora vamos a ver el cambio del proceso, donde se hace una mejora a sistemas existentes y podría ser necesario la creación de nuevos procesos, controles internos que necesitan ser revisados. Como ya sabemos, en la nueva presentación de los estados financieros hay cosas que van a cambiar, hay formas de hacer las cosas que según la NIF tienen que hacerse. Y ahora vamos a hablar acerca del cambio del sistema, la disponibilidad de datos y sistemas, nuevos componentes del sistema, la conciliación entre la nueva información financiera, soluciones múltiples y el cambio del gap principal. Bueno, como ya hemos hablado acerca de esta transición de las NIF, es importante, es necesario. La legislación en El Salvador nos obliga ahora de una nueva manera a adoptar las normas de información financiera y financieras, no solamente para las NIF, los que ocupan NIF completas o NIC completas, sino también para las pequeñas y medianas empresas. Por eso es que en la actualidad vemos la nueva práctica con los estados financieros en cuanto a todas las empresas. Siempre estamos en las auditorías, se está basando mucho o prácticamente el 100% en cómo las NIF nos obligan a revelar la información financiera. Por eso es que cada una de las empresas en El Salvador tiene la obligación de hacerlo. Aparte que la ley ya nos establece qué hacer o cómo hacerlo y por quién nos vamos a guiar, que es el Consejo de Vigilancia de la profesión de la Contaduría Pública y Auditoría. Y hasta aquí llegamos con esta presentación, queridos estudiantes, estimados colegas y licenciado Walter Amaya. Agradecemos su atención y espero que haya sido de su agrado esta pequeña breve explicación acerca de la transición o la adopción de las NIF por primera vez. Muchas gracias.